Ya, perdón. Ok, bueno, así como que se compensa, ¿no? Algunos maestros dejan o maestras dejan más, otros menos, y como que se va compensando, supongo, ¿no? Pero no se sienten saturadas o saturados. Pues ahorita no tanto. Bueno, no sé mis compañeros cómo vayan, ¿verdad? Porque pues unos trabajan, Claro, otros no, y así. sí, Pero claro. en lo personal, pues ahorita no tanto. Muy bien. Ese es un factor bien importante, el que acabas de decir, aquellos que tengan sus trabajos, pues se suma, ¿verdad? Un poquito de carga. Por ejemplo, si ustedes ya les ofrecieran regresar a presencialidad, que no va a ser así, va a ser hasta enero, pero en un ejercicio hipotético, ¿ustedes sí podrían regresar o querrían regresar? Pues yo en este momento bueno, hay dos cosas. Como me queda muy cerca de la escuela, pues yo sí, no tendría ningún problema en regresar. Ah, mira qué padre. Entonces, pues estoy, pues sí, no, o sea, no estoy ni de acuerdo ni de desacuerdo, pero si me tengo que presentar, pues me presentaría. ¿Y hay algo, Miguel, que extrañes de la presencialidad? Sí, claro que sí. No es lo mismo compartir experiencias por una pantalla que ver las caras de las personas, su reacción inmediata. Es Claro, muy diferente. Eso yo extraño mucho porque, pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho platicar, pero platicar de frente, ¿no? Por claro. ejemplo, en WhatsApp me aburre mucho. Ujú, ujú. Ya somos dos. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Los demás que extrañan. Tú, Yasmín, ¿qué extrañas de la presencialidad? Bueno, si es que la extrañas, ¿verdad? O los demás que extrañan. Yo creo que como dice mi compañero, sí, las interacciones que hay ya con nuestros profesores y con nuestros compañeros, porque sí, a mí se me hace muy, luego me distraigo con cualquier cosa que pasa aquí en mi casa y como que no, luego no presto mucha atención o algo así. Yo siento que como que eso es lo que extraño de lo presencial. Ujú, ujú. Ok. Bueno, pues esperamos que ya en enero no haya ningún motivo para no volver, ¿no? Por eso qué bueno que, digo, feo porque se sienten feas las vacunas, pero qué bueno que ya estemos todos un poco más protegidos, ¿no? Si no, imagínense otro encierro, otro añito por lo menos de encierro, pues estaría bastante enloquecedor ya, ¿no? Bueno, ¿ustedes tuvieron algunas pérdidas importantes o afortunadamente salieron tranquilos de esta pandemia? Bueno, de comparto mi caso, yo por mi parte sí tuve tres personas fallecieron. Ay, qué doloroso. Sí fue un poquito difícil, pero pues tratas de ver lo mejor que se puede, ¿no? Sacarlo, o por lo menos yo, o sea, sí es difícil trabajar este tipo de cosas, pero pues sacas lo mejor que se pueda de la situación, aprendes y pues reflexionas pues de lo que pasa. Claro. ¿Y así fue como lo trabajaste o tuviste terapia? No, así lo trabajé, pues, no, sí, directamente así lo trabajé. Ujú. Y pues como que no tengo mucho con quién platicar, pero pues lo interioricé conmigo mismo. Bien. Bueno, si en algún momento quieres echarte una plática, adelante, ¿eh? Nos lo podemos tomar, Ok, este, muchas gracias, maestro. cuando gusten y eso va para todos y todas, ¿no? Porque pues sí, nosotros vamos a ser los encargados pues de acompañar a la gente que ha tenido estas pérdidas que finalmente nos pueden parecer un poquito ajenas, pero pues ya cuando empezamos a dimensionar que estaban muy cercanas estas pérdidas, pues es cuando tomó otra forma, ¿no? Esta pandemia se sintió ya más, ¿cómo decirlo? Directa, personal, ¿no? Entonces, bueno, cuando gustes, Miguel, y también las y los demás, adelante. Muchas gracias, maestro. Y los demás tuvieron pérdidas, ¿cómo les fue de pandemia?
Pues ahí más o menos, profe. Pues te digo, en términos de pérdidas por pandemia, pues no. Yo le mandé un correo justamente de que alguien que falleció fue mi abuelita, pero porque también ya está más grande y tenía ahí una serie de problemas. Este, pero que sin duda enmarca dentro de esto, Ujú. porque hay una serie de cosas que normalmente son extraordinarias, como no poder estar en el hospital, toda la gente afuera, mucha gente que no se cuida, incluso afuera del hospital, y el hospital es COVID, ¿no? Ajá. Los cuidados que tienes que puedes tener con tus pacientes son sumamente precarios y de por sí el servicio de salud pública es precario. Y yo creo que en esas condiciones es todavía mucho más, ¿no? Claro, y también después una cuestión económica donde los precios son exorbitantes para cosas que antes te costaban 6,000 pesos, hoy cuestan el triple, ¿no? O sea, entonces hay una serie de cosas que se van concatenando y que tienen que ver con justamente esta situación que hoy todavía vivimos, que no se ha acabado, ¿no? Ujú, ujú. Ujú. Pero sí, ahí, pues la pandemia ahí nos ha tratado más o menos. Digo, no había trabajo, ya hay un poco, bueno, ya hay bastante, pero sí, pues ahora que sorteándola. Exacto. Oye, y tú eres el que trabaja en Ceneval, ¿verdad? Trabajo en Ceneval, trabajo en la UNAM, trabajo en la ENA, sí, Ujú. Sí, a mí sí, varias veces me convocaron de Ceneval. Me la pasaba sí yo, está divertido. Ujú. me pasaba re bien. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Y tú qué cubrías? Básica, media ¿En superior, qué? superior. O sea, ¿qué hacías? ¿Eras para elaboración de reactivos? No, estábamos haciendo la coordinación y aplicación de reactivos de pruebas. Ujú. Ajá, Muy bien, ok. sí, más bien para esa parte. Ujú. Ujú. Sí, qué padre. Sí, No, pues tienen cosas muy atrasadísimas en realidad, Ceneval. bueno, sí, pues sí, con la reforma pues más atrasaron además, ¿no? Pero me refiero también a que sus exámenes están ya muy obsoletos. Mucha de la gente nos comentaba el tema de que hay exámenes de 2012 donde normas ISO ya no aplicaban, o sea, donde los procedimientos habían cambiado y seguían más o menos aplicando los anteriores. Y Oh, bueno, pues ahí es un tema que bueno, ya el propio Ceneval en su momento tendrá que actualizar, ¿no? y sus expertos, ¿no? Pues supuestos expertos, yo no sé si sea así. Yo conozco gente que les ha ayudado a hacer los reactivos, pero Ujú, después no sé por qué no los aplican. O sea, como que al final hay un comité que decide como esta parte. ujú. Sí, Ujú, sí, sí, a mí me tocó estar del lado de los expertos. ujú. Sí, que en la creación, pues, de los reactivos. Sí, pero no siempre, o sea, como que sí te dan luz verde, pero no te dan luz verde, entonces es también un tema ahí Ujú, de qué tan difícil puede ser el examen para los sustentantes. ujú, sí, sí, sí. Sí, es todo un tema. Sí, pero bueno, por ahí me enteré que ya están habiendo pues muchos cambios, ¿no? Pero bueno, esperemos que sean positivos. En Y sobre términos todo de que qué. actualicen, como bien dices, la cuestión, ¿no? No, y tienen competencia ahora. O sea, ya el Ceneval no es el único sistema de evaluación que tenemos educativo. Entonces, eso finalmente termina presionando a las instituciones. Es una institución que se hace pasar por pública, pero es una institución privada que Sí, se dedica a hacer esto. Ujú. claro. Sí, Entonces, ya habiendo competencia, finalmente de pronto sí se presionan y empiezan a mejorar en muchos sentidos. sí, es correcto. Pues ojalá, ojalá. Ay, espérenme, Esperemos. están en mi casa. Perdón, un segundito, espérenme, ¿eh? Sí.
Oigan, ya, perdónenme, es que ando enfermita y me trajeron apenas mis medicinas. Una disculpa, ¿eh? Ok, pues sí, me quedé pensando y justo esta parte de que ya no es una instancia o una institución. Creo que nunca fue en realidad, ¿no? Pero como dices, parecería de gobierno, parecería la única, ¿no? Y ahorita ya la competencia se abre y eso hace que el proceso de institucionalización también se abra, ¿no? Está muy interesante. Sí, justo, esperemos a ver qué pasa con esto, y Ahora se han con esa cambiado. en particular. Ujú. Sí, porque también en mentes les hacían como 80 exámenes, ¿no? Sobre todo a los de primaria, a los maestros de primaria. Bueno, yo decía, ¿qué onda? Ellos ya no están dentro del sistema CENEVAL. Todo el sistema profesional docente Ujú, lo retomó la SEP ujú. y todos los exámenes los hacen internamente, lo cual también es una tontería porque en realidad no puede ser juez y parte y ellos se evalúan de una manera muy extraña cuando se llegan a evaluar, ¿no? Sí, Sí, ujú. fíjate que no tengo idea cómo evalúen en la SEP a los propios maestros porque no he tenido no sé si suerte o desfortuna ya con lo que me dices, ¿verdad? Pero, Sí, no, el problema justamente tiene que ver sobre todo con la corrupción que hay y la filtración de resultados. Hay mucha trampa, o sea, mucha ujú, corrupción, sobre todo con ese tema. Y hasta eso Ceneval es mucho más estricto con todo esto. Ahí sí está cañón. yo sí me acuerdo, cómo Todos no. los filtros que tienen está complicado. De verdad que alguien se arroba un reactivo. Sí, no inventes, sí, no. Sí, casi que te demandan si te llevas un examen, ¿no? Si de hecho no te dejan leer los textos. O sea, sí, hay muchos mecanismos. Y la SEP históricamente, y sobre todo a través de los sindicatos, pues es un sistema bastante corrupto, Claro. poco transparente. Ujú. Sí, bueno, te digo, yo no he tenido chance de constatar, pero pues sí es sabido, pues, ¿no? Ujú. Que tienen estas, como leaks se dice en inglés, como estos fallos, ¿no? Por donde Sí. se cuela la información. Pues sí. Bueno, esperemos que, yo tengo confianza en que esta reforma también vaya a traer este tipo de cambios, ¿no? Positivos. Sí, pero es lamentable, o sea, digo, yo mm, insisto que trato de ser crítico, Ujú. y no Sí, obstante, tengo que decir siempre que antes de criticar, siempre tengo que decir que voto por López Obrador, y que entonces, pues eso tiene muchas consecuencias, ¿no? Ideológicas. Pero también el sistema que implementa él en las universidades que abrieron ahorita las de bienestar, los procesos son súper ambiguos, no son transparentes, no hay criterios, o sea, ellos mismos criticando el sistema eh, poco transparente que se ha habido en la otorgación de plazas o lugares, están haciendo un poco lo mismo con estas universidades, ¿no? ujú. Incluso, por ejemplo, es difícil encontrar después, o sea, las publicaciones están ahí, pero nunca hay cuáles son los criterios a evaluar, dónde salen, no salen los resultados, nunca los publican. Es un poco lo que pasa con la universidad en la que estamos, ¿no? Que pues, está ahí como ambiguo todo. Ujú. Y entonces la reforma no sé qué tanto de verdad impacte, porque al final hay usos y costumbres que van más allá de las reglas. Ok, espérenme otra vez de nuevo, perdónenme, espérenme. Sí, por supuesto. Nada. Ujú. Ah, sí. Ajá. Esto es un problema porque se ve como que voy a hacer una evaluación del trabajo que han hecho investigadores que preceden, por ejemplo, en lugares como Coetzalan Ujú. o lugares como la Huasteca, sobre todo la Huasteca Sur, que estamos pensando, sobre todo, sobre todo la parte de Veracruz, Ok. no así Puebla. Entonces, entonces esta gente supone que ir a hacer una investigación sobre, sobre el impacto que tienen sus investigaciones en esas zonas es hablar de la investigación misma y que tiene que ver, claro, con un sesgo y una presunción de verdad con la cual partimos para construir sí, nuestro problema de estudio, pero sobre todo nuestros resultados. Porque entonces la información de la cual nosotros estamos echando mano también es producto de una interacción con estas otras sociedades, pero que termina siendo sesgada no, pues sí, por nuestra visión, eso ya se sabe, Ujú. pero también por las relaciones que creamos con los sujetos de amistad e incluso económicas. Muchas veces, Y claro. entonces, sí, entonces yo lo que decía es que nosotros también somos muchas veces generadores de cambio, porque también ha habido muchos antropólogos que han generado movimientos sociales, de los cuales después escriben, ¿no? Y a mí me da la impresión que hacen pasar como genuinos movimientos desde la población gestados por los intereses comunales,
pero que en realidad tienen una mano de un sujeto que los va guiando. Y este sujeto en realidad es muchas veces el antropólogo mismo, ¿no? Claro, Entonces, te ajá, vas a hablar de estos cambios. Entonces, esto a nadie le gusta, o sea, y eso me queda claro, ¿no? qué interesante, sí. Y Ujú, ahí, ¿cuál sería para ti, digamos, lo voy a poner en términos más, como coloquiales, ¿qué sería lo que ujú. te daría cierta, ¿cómo decirlo? Porque no es precisamente miedo, sino como molestia, ¿no? ¿Qué te Ujú. molestaría más? Que estos cambios que se presumen como propios de las localidades o de las poblaciones desde donde surgen no sean plenamente desde donde surgen, sino por parte o con la mano o de la mano de cierto grupo de investigadores, en este caso los antropólogos, o que el sesgo sea tan importante que pierda todo rasgo de objetividad en una investigación. Lo segundo. O sea, efectivamente, o sea, no me molesta si queremos ponerlo así, ni me causa ruido, ni me parece sorprendente el hecho de que esté pasando esto, ¿no? Es Ujú. decir, que nosotros estemos influyendo en la población, es algo natural, ¿no? Que podría no deber de ser, porque nuestro objeto como antropólogos no es generar cambios sociales, ¿no? Sino más bien estudiarlos en todo caso. Y si hay un compromiso con la sociedad, este compromiso no es el de un activista social, ¿no? Sino en todo caso el de plasmar las cosas y estudiarlas como ellos las ven y no con nuestro sesgo cultural y social y todo esto. Ujú. Pero lo otro sí me parece preocupante porque es el registro que tenemos para conocer estas poblaciones. Entonces, estas son nuestras fuentes que tenemos para acceder a su realidad. Entonces, si esta realidad está sesgada, pues no conocemos en realidad a la población, ni conocemos las problemáticas de las cuales estamos hablando. O sea, no estamos dando a conocer otra cosa sino ideología en todo caso. Muy interesante, Y sí. bueno, eso por un lado. Y por el Ujú. otro es que bueno, se me fue. Ahorita, perdón, iba a decir algo. No, no te acuerdas, ahorita que te acuerdas lo mencionas, pero muy interesante Mm. esta discusión y además, pues muy a tono, ¿no? Con lo que estamos aprendiendo en esta materia, que entonces imagino que es una de las que te llama mucho la atención, porque la otra cosa que te iba a preguntar, y se me hace muy genuina, ¿no? Esta cuestión, ¿por qué terminaste estudiando psicología para poder explicar estos sesgos? No, es que pues, no, no va por ahí. Tiene que ver con otra cosa. En realidad, primero tiene que ver con una cuestión donde los proyectos cada vez tienen menos presupuesto, hay un poco menos de trabajo, o Ujú. había un poco menos de trabajo. En el marco de la pandemia, pues todavía se agudiza un poco esto más. Por estar brincando como de proyecto en proyecto, no necesariamente sano emocionalmente, ¿no? Entonces, buscar una estabilidad fue lo que me lleva a pasarme a psicología, que es algo que creo que puedo hacer medianamente bien. Y también no depender de la Academia de Antropología para poder construir problemáticas que no están planteadas o que yo creo que valdría la pena plantearlas desde afuera, con la cuestión de la ética, ¿no? Cosas así. La verdad, la noción de verdad o de veracidad. Ujú. Ujú, Como, veracidad, ¿no? Ujú, ujú, sí, esta construcción subjetiva del otro. ujú. Ok. Y esto entonces psicología te sirve para alejarte de las otras y buscar otro tipo de elementos que te permitan una exploración más, ¿Libre? menos Ujú. politizada. Sí, 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 sí. O sea, bueno, sin duda pues va a haber siempre una noción, siempre va a ser politizado, ¿no? Pero ya no estás inmerso y entonces eso ya no repercute en que te lleguen a contratar y no porque dijiste una u otra cosa, Claro. porque eso ya no va a importar, ¿no? Ujú, ujú. Ujú. Ok. Es muy interesante, ¿no? Y sí. Digo, es curioso que hayas terminado en psicología, porque acá pues vas a aprender más de cómo se estructuran, pues ahora sí que todo este tipo de usos, creencias e inclusive ideologías en cada una de las personas, ¿no? Entonces, Sí, de hecho, ya lo hemos planteado en otras clases. Y en realidad, la antropología no tiene una escuela psicologista bastante
importante, pero poco explorada porque se dejó de lado. Pero igual como desde los 30, hay un antropólogo que se llama Ralph Linton, si no mal recuerdo, gringo. Ujú. Tiene una escuela que se llama Cultura y Personalidad, y de ahí se desprenden otros, por ejemplo, Margaret Mead, que trabaja con los samoanos, que habla sobre el temperamento de los adolescentes. Tenemos también esta Ruth Benedict, por ejemplo, que escribe que sentimos la espada en un contexto de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Ujú. donde tratamos de conocer la personalidad y la cultura de los japoneses, porque no podían derrotarlos. Entonces recurren a esto y Ah, hace una cosa ahí bastante psicológica, pues sí, o sea, un estudio psicológico a partir solamente de un sujeto, además, de cómo es que ellos conciben la cultura y cómo interiorizan las formas en términos de jerarquía, de respeto, ¿no? Cómo van construyendo como sujetos cognoscientes de su contexto. Entonces, digo que la antropología no deja de estar, y después, bueno, hay antropología del cerebro, o sea, hay una tradición fuerte, no, y sin duda no puedo dejar, o sea, sí estoy aprendiendo muchísimo, además, de cosas que nunca había visto en mi vida y que están muy padres acá, ¿no? Y que terminan nutriendo lo que ya sabía y generando nuevas formas de abordar las problemáticas sociales. claro. Sí, no, Ujú. está muy padre. Y justo eso que dijiste y que te parece sorprendente a ti mismo, ¿no? Esta cuestión que dijiste. Y desde una sola persona, nada más, ¿no? La Sí, investigación de esta antropóloga norteamericana que mencionabas, ¿no? sí, está Ruth Benedict. Entonces, ¿cuál y no? O sea, Sí, esta sí, claro. iniciativa Sí, por supuesto. no implica que sea un alcance tan micro, al contrario, ¿no? Sí, porque justamente da cabida a pensar como es que sí, como sujetos, sí somos un reflejo de la sociedad. En cambio, como pensaban, por ejemplo, la gente que viene del positivismo, incluso los funcionalistas como Durkheim, que asumían que el sujeto en realidad, pues era, sí, si bien era parte de la estructura, no reflejaba necesariamente lo que era la sociedad en su conjunto. Y tenemos como la contraparte muy contemporánea en ciencias de la complejidad, donde pensamos que sí, ay, es que es algo, ese me fue como la idea general, que era, bueno, el sujeto es parte del todo Ujú. y que no pierde su individualización, pero que tampoco deja de reflejar lo que el todo es. Entonces, estos principios, por ejemplo, en complejidad de fractalidad, ¿no? Sí. De bueno, en fin, sí. Y que sí, justamente, y Margaret Mead lo retrata y lo hacen bien, o sea, es un texto bonito y fácil de leer, ¿no? Y que sí te da pautas para entender la cultura japonesa. Y hoy puedes ver videos en YouTube y piensas en lo que dijo Margaret Mead en su texto sobre la deuda, sobre el respeto al otro, sobre cosas así como las jerarquías sociales que desde muy niños se les inculcan. Y tú ves videos hoy de cultura japonesa, así de gente que vive allá y se toma estas cosas, y justo estás viendo cómo es que Margaret Mead sí logra retratar a partir de ese sujeto las pautas de comportamiento japonés. Digo, se ha cambiado, pero ahí hay, digamos, un núcleo que permanece. Ujú. Bueno, las estructuras sabemos que pues pueden ir cambiando poco a poco, ¿no? Claro. No, y aparte muy interesante porque ella venía de esta cultura gringa de, pues ahora ya sabes que se trata de conductismo, ¿no? Y que viene de Mm, toda esta cuestión de modelar las conductas y, ¿no? Esta teoría sí, que tenía ella de cómo los niños aprenden, o no solo aprenden, sino que moldean se construyen toda su forma de sus reacciones conductuales y sus cuestiones actitudinales conforme lo que van observando de las culturas donde están inmersos, ¿no? Pero ahí le da un giro bien distinto porque ella ya no nada más está sobre la relación causal, es decir, causa y efecto, que tanto le funcionaba a los positivistas y que según ellos resolvía absolutamente todo, pero que para hoy afortunadamente nos damos cuenta de que hay muchísimo entre la respuesta y el estímulo. Todo lo que pasa pues son los procesos psicológicos, ¿no? Esos que están tan bien definidos, quizá primero que nadie, pues obviamente por Vygotsky, pero que actualmente existen muchos también dentro del cognitivismo, del constructivismo, que están tratando de liberar de este pensamiento de que nada más vamos a hacer, y aquí voy a usar una palabra que usaste, reflejo. No precisamente somos el reflejo, porque diría por ahí Maturana, Michel Maffesoli, Foucault, Castoriadis, Loró,
te dirían, bueno, sí, pero pues también cada persona, Cornelius Castoriadis lo llamaba ay, ¿cómo era? Como el magma, que refería, perdónenme, a esta capacidad de la que también habla Michel Foucault, de que una vez que ya tú, cuando te integraste o integraste a ti una serie de discursos que pueden ser desde discursos instituidos, pero también hay otros que son instituyentes, es decir, que rompen con el discurso dominante, y entonces también todos esos los integras a tu todo, digamos, ¿no? Diría la Gestalt también, ¿no? A tu todo. Y ya una vez que estás en tu todo, llega esta capacidad mucho más tarde, cuando ya eres por lo menos adolescente, ¿no? Esta capacidad crítica de irte deshaciendo también de aquellos discursos que no corresponden a lo que tú verdaderamente imaginas, fantaseas, piensas, vives, actúas, ¿no? Entonces dicen ellos que tenemos esta otra capacidad, no me acuerdo exactamente cómo lo refiere y no puedo creer que se me haya olvidado ese término, pero es como una capacidad para nosotros también, dentro de este moldeamiento, construirnos. Por ejemplo, una teoría de Bartlett, que él es fundador del cognitivismo, pero que influye también a ciertos constructivistas como Piaget y Maturana. Bartlett tiene la teoría del esquema, y en la teoría del esquema nos menciona, a través de unos estudios que él hizo, los que llamó Remembering, que no todos los seres humanos, vamos, nosotros no es una capacidad que tengamos el de recordar como si todo fuera una calca. Es decir, cuando ustedes recuerdan, no es que estén evocando una imagen idéntica a cuando tuvieron la vivencia, ¿no? Sino que la están reconstruyendo. Cada vez que tú estás recordando algo, estás reconstruyendo la experiencia. Y eso parecería muy sencillo de pensar, pero cuando te das cuenta que tenemos esa capacidad, que para mí, pues es una de las capacidades que nos ha diferenciado de otro tipo de especies no humanas, pero sí animales, ¿no? Entonces ahí hay una construcción ya, como bien decías también hace ratito, plenamente subjetiva, pero ya no inmersa en todo aquello que mi sociedad me está diciendo que es lo universal, legítimo, porque todo aquello pues está, y Margaret Mead era, además, Mead era tremenda feminista, ¿no? O sea, rompió con un montón de esquemas ahí biologicistas, siendo de la misma escuela norteamericana, ¿no? Justo por esta capacidad que tenemos todos de crear y de destruir para construir, ¿no? Y eso tiene todo que ver con esta materia, mis queridos, ¿no? Creo yo, y queridas. Sí, justo ahorita que hablabas de esta casca, me acordé mucho del texto este de Rizomas que tiene Uf, de Leslie Guattari, ¿no? de Les Iguatari son yo creo que de mis favoritos. Sí, que es justamente como esos principios rizomáticos, pensemos en términos de raíz, que es como yo también te ejemplifican esto, pues se va bifurcando y entonces sí, efectivamente no es una calca del pensamiento, sino que se va transformando un poco en función pues de procesos socioculturales eh, que tienen cabida en ciertos contextos, ¿no? Y también me se recuerda en esa parte de noción de cómo recordamos las cosas y que sí tiene que ver con esto que mencionabas, a Ricard, cuando en Memoria y Olvido, justamente lo que dice es que el olvido, pues bueno, el olvido es en realidad la ausencia la ausencia como esporádica del saber algo, ¿no? Entonces, bueno, es que en realidad nunca olvidas como tal, sino más bien está ahí en tu memoria, pero no sabes en dónde encontrar. Entonces, vamos a nosotros a recordar eso de una manera distinta. Entonces, la memoria lo que hace es refigurar esos conocimientos que ya tenemos en función también de cómo vamos como cambiando a lo largo de la vida. Bueno, nada más. Claro, no, por supuesto, y tendría que ver inclusive entonces ahí hasta con el ciclo vital y todas las Sí. teorías de desarrollo, vaya Ujú. que han utilizado esta ejemplificación, quizá no desde como Deleuze y Guattari, desde el rizoma, pero por ejemplo Lacan ya lo hablaba como la red de significantes, ¿no? Sí. Y en esta red de significantes, pues no nada más vamos a estar intercambiando de manera, como también bien decías, interpersonal, puros contenidos conscientes, pues no, claro que no, de hecho los que más unifican, los que forman
por llamarlo así, como lo han llamado muchos autores, un nosotros, pues se solidifica o se fortalece desde los contenidos más inconscientes que también se comparten en la sociedad, ¿no? Es decir, estos significantes, o desde Castoriadis las significaciones imaginarias, ¿no? O las representaciones imaginarias, que son las que finalmente forman esta serie de raíces, porque rizoma, para los que no lo sepan, pues quiere decir como un sistema. ¿Han visto estas maravillosas imágenes donde te presentan cómo los árboles se van conectando por debajo de la tierra unos con otros e inclusive se comunican y se fortalecen unos a otros? Cuando hay un árbol viejo, todos los árboles de ese sistema envían información que va a hacer que ese árbol viejo se mantenga saludable. Tenían más o menos idea de esto, imagino, ¿no? Bueno, y se pueden imaginar entonces un sistema de redes influyendo unos en los otros, porque eso es una forma de ver a la sociedad que ha servido mucho para esquematizar modelos muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, para los que no sabían qué era eso, creo que por ahí va la cosa, y es algo bien interesante de ver, porque entonces, como bien dices, Jonathan, no vamos a poder estar ajenos a esta construcción, dado que somos parte de. Yo no puedo estudiar al ser humano como si estuviera estudiando los peces, porque pues yo no soy un pez. Entonces, por supuesto que puedo ser objetiva en el estudio biológico, al menos, de un pez, su fisiología, ¿no? Su modus vivendi, qué necesita para vivir, para sobrevivir. Sin embargo, también yo nunca voy a poder saber de qué se trata ser un pez, ¿no? En cambio, si hablamos de estudiar seres humanos, definitivamente nunca voy a estar por fuera de estas estructuras humanas, y entonces la objetividad es imposible, añorada, pero imposible, diría yo, en este tipo de estudios. Pero que no exista esa subjetividad, como bien advierte Jonathan, no tendría por qué también llenar de sesgos toda tu investigación, ¿no? Para ello es que también hay una metodología que cada vez se construye más, porque Quali es muy nueva. La metodología cualitativa, que es a la que refería, por ejemplo, con esta Ruth. ¿Qué dijiste? ¿Ruth qué? ¿Cómo se apellida? Ruth Benedict. Ajá. Que estudia a una sola persona de la Benedict. cultura japonesa y que con ese estudio de una única persona logra descifrar un montón de características que se les adjudican a toda una sociedad, que si bien también presenta el mayor índice de suicidios, también es una de las sociedades más avanzadas, que es bastante difícil. No te quieres meter en una guerra con Japón. Definitivamente no quieres, es algo que no quieres. Ni los gringos se atreven, pues, ¿no? Son sociedades que además, porque ya ven estas películas gringuillas, hay de no, el honor y no sé qué, y sus Avengers, que hasta dan risa un poco, la verdad, ¿no? Y a mí me gustan y todo, las disfruto, ¿no? No voy a decir que no las disfruto, pero no soy tan fan tampoco. Pero todo es el honor y la nación y bla, bla, bla. Y por debajo ves que están llenos de psicópatas, de gente que asesina niños, o sea, están bien locos como cultura, ¿cierto? Eso no lo digo yo, ¿no? Lo dicen un montón de grandes pensadores. Y entonces te das cuenta que pues es como sus películas es como una fachada, una falacia ahí para presentar cierto esquema cultural que en realidad pues es una ilusión, ¿no? Y en cambio, en estas otras culturas, como la que estudia esta señora, de las que nos hablaba Jonathan, pues no es una ilusión. Y ahí sí el honor es el honor. Y probablemente haya mucho menos. ¿Ustedes supieron cuántos casos hubo en Japón de COVID, por ejemplo? No. A ver, especulen, ¿cuántos se les ocurre que así casos totales en Japón de COVID? Por lo menos cuando yo supe esta cifra, estábamos a medio año de que hubiera empezado la pandemia. Mientras que acá ya íbamos que en 60 y tantos mil, el gringo ya estaba desbordado, Italia estaba desbordado, Brasil estaba por desbordarse, Londres también ya estaba un poco desbordado, aunque nunca cerraron escuelas, tuvieron otra estrategia muy distinta. En Japón habían 1000 casos en total. ¿Se imaginan eso? ¿Les da una idea de cómo cambia culturalmente la cosa? Hablamos ahí sí de respeto al otro, ¿no? A mí me pareció muy sorprendente ese dato.
muy sorprendente, francamente. Bueno, muy bien, qué padre. Sí, pues de hecho, ahorita que mientras hablaba, me tomé la libertad de hacer trampa y buscar en internet Está bien para eso una eso. página que se llama Nippon, a propósito Ujú. de los japoneses. Dice que al 5 de marzo del 21, o sea, este año, suman 500.000 infecciones. No más, bien poquito. 500.000 infecciones. Ujú. Qué maravilla, ¿no? Wow, sí, 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 me impresionan mucho. A mí también es una cultura que me impresiona mucho. ¿Te gusta el anime? Sí, pues es que pues, nunca, bueno, hay quien dirá que nunca creceré. Y en realidad, pues sí, o sea, puede ser que sí, ¿no? Me encanta Es joven, el Jonathan. manga, el anime, pues me gusta Avengers. La verdad es que sí, soy como muy, consumo mucho cosas así. Sobre todo para zafarte de esto, ¿no? Así como Claro. es una fuga, tal vez. No, bueno, yo te quiero decir que a los 12 años estaba yo captadísima por Isaac Asimov, ¿no? O sea, a mí me fascina la Ah, ciencia sí, muy ficción. bueno. Sí, claro. Me Ujú. parece maravillosa. Y me parece también, de hecho, pues ahora lo vas a ver en cognitivismo. ¿Ya entraron a cognitivismo? Ya más o menos. Ujú. Pues, ¿qué tal esta metáfora, no? De la máquina ordenadora. Viene de la ciencia ficción, ¿cierto? No hubiéramos podido imaginarla si no tuviéramos esta capacidad imaginativa, ¿no? Ah, no, quizás creo que no. No vamos a entrar. ¿Todavía no? Bueno, seguro lo van a ¿Cognitivismo? ver en el... Sí, no me acuerdo. No sé, ¿alguien se acuerda si ya lo vieron? Es de Fundamentos, esa... No, todavía no hemos entrado a esa parte. Ok. En Piaget, Vygotsky, Ausubel. En eso sí. Sí, sí, eso sí. Pero no hemos visto ese ejemplo que nos acabas de decir. Ah, pues les va a encantar. No se los voy a spoilear, pero les va a gustar mucho el cognitivismo. Sí, les va a No, encantar. porque yo creo que ya no lo vamos a ver. Ese creo que ya lo vimos. Entonces ya no vamos a ver el ejemplo. ¿Cómo? ¿Ya vieron cognitivismo? No, 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 Pues no. sí, es que ya vimos Piaget y Vygotsky ya. Mm. Vygotsky y Piaget son constructivistas. Bueno, de Ujú. hecho, más bien Piaget es constructivista, aunque él hasta el final de sus días dijo, a mí no me etiqueten, yo no me voy a ceñir forzosamente, pero bueno, al final del día también estaba más apegado al constructivismo, pero tenía mucha razón. Sin embargo, él decía, no, porque yo también tengo esta otra idea de que no nada más todo es epigenético, ajá, no todo nada más es biologicista. De hecho, la forma para Piaget de cómo aprendemos, pues es a través de la interacción, porque así es como nutrimos estos esquemas, que son una teoría de Bartlett, ajá, y estos esquemas los vamos nutriendo, cambiando a través de este espacio que él llamaba la equilibración, donde están la asimilación y la acomodación de cada uno de los contenidos que vamos recibiendo. Y es una forma de decir, los estímulos no nada más tienen una transmisión automática hacia nuestros cerebros, no tienen toda una construcción. Y de ahí se zafaba, pues teóricamente, de pertenecer nada más a una o a otra escuela. Entonces él siempre anda en las dos. Vygotsky pues tiene su teoría sociocultural, que tú lo debes de conocer muy bien, Jonathan, a Vygotsky, ¿no? Y que No, les he fallado. Es la primera vez. O sea, preparábamos una exposición para esto y la verdad es que yo nunca lo había leído. Nunca en mi vida. ahora les Hasta puede haber apenas. gustado muchísimo, porque todas las que me has mencionado, las antropólogas, suenan vigotskianas. Pues sí, está interesante. Me costó trabajo. La verdad es que no es fácil después seguir el hilo. Ujú. Pero una vez que tienes como el planteamiento básico, o sea, como la base de su reflexión, ya un poco más va fluyendo. Uy, qué padre. No, pues seguramente ese sí te va a alucinar. Y entonces apenas van a entrar en cognitivismo, porque que yo recuerde, primero viene conductismo, luego viene justo constructivismo, luego cogni y luego humanismo en ese plan de estudios de fundamentos. Ujú. Entonces no se los voy a spoilear, ya hablaremos de esto en 2 semanitas, pero les va a gustar mucho. Ok, bueno, Solo quiero, antes de empezar, quiero agregar, me gusta, más bien no quiero quedarme con las ganas. Yo no, sé que estamos robando tiempo, no aire. tenemos buen tiempo, tranquilo, y aparte lo dije. Afortunadamente no es Televisa y no nos cobra, entonces no, me voy a tomar la libertad. Ahorita que hablaba sobre no podemos conocer la visión de los peces o la visión de los perros, así, hay etnografías que están haciendo esto. Hay una cosa que llaman giro ontológico. Ajá. Entonces, este giro ontológico
tiene como base el pensar al otro desde su concepción del mundo. Eso es su ontología, ¿no? Es de cómo construyen Heideggeriano, ideas, pensamientos y cómo actúan. ¿Mande? muy heideggeriano, muy bien. Ujú. Sí, no, es muy entretenido. Más que, o sea, es más que otra cosa, yo creo que es entretenido. Es el juguete de los antropólogos, yo creo, ahorita. Y sobre todo hay el pensamiento del sur que tiende a ser decolonizador y una serie de cosas ahí. Está muy en boga porque es cómo conciben los pueblos otros su propia cultura, su propia noción, cómo construyen la noción del universo, cómo se piensan a sí mismos y tratar de ponerse como desde ellos. Pero hay una parte de este giro ontológico que se llama perspectivismo y que esto es básicamente, le estoy diciendo una cosa muy burda, es como, ¿cuál es la perspectiva de los entes, así en general, su ente, ser ente y ser cosas, así Ujú, sí, como sí, sí. seres? Entonces, ¿cómo es que estos ven la totalidad, ¿no? Es decir, ¿cómo es que desde su perspectiva podemos ver la construcción, su construcción ontológica, su construcción de la totalidad? Entonces, hay una etnografía que voy a buscarla de cómo un pez desde su pecera concibe el mundo, su mundo pecera, pero también su mundo exterior en el cual interactúa con más. Entonces es una cosa que más bien suena justamente a Clarke, a Aldis, a Asimov, o sea, que es el tipo, se sitúan como pez y desde su mirada de pez, según están explicando las interacciones que tienen de la realidad este pez con, desde su visión pez. Así, entonces, digo, me parece padre como ciencia ficción, no sé si funcione como antropología o como otra cosa, pero bueno, está padre y ya se hace como otras cosas y que tiene que ver con la teoría, por ejemplo, de Latour, de estos objetos que están interactuando también. Es que es algo que también vemos en psicología, lo hemos visto al menos desde las últimas que hemos revisado, que es Winnicott, que es Piaget y que justamente es Vygotsky, que son objetos interactuando con nosotros y que los cuales también tienden a moldear nuestro comportamiento y en términos de Latour son parte de nuestra red, ¿no? Y que no son entes pasivos, sino entes activos. Y bueno, eso si lo trasladamos a la religión, tiene una cosa ahí impresionante, ¿no? Tenemos ahí gente en la Meca dándole vueltas a una piedra. Bueno, justamente son entes, son cosas que están generando acciones en los objetos. Entonces, partir del hecho de que nosotros podemos situarnos desde la perspectiva de la piedra para ver a cómo sujetos están girando, pues digo, me parece un ejercicio padre, no para entretenerse. Y ya se hace. Está buenísimo. Estamos muy postmodernos, muy Sí, avanzados. sí, sí, no, espérate, yo ya ahorita vamos a sacar al Byul, ¿cómo se llama? Byul Chun Han, ¿no? También, muy heideggeriano tu estilo. Pero no, está bien padre, porque inclusive Heidegger propone ahí un estudio del ontos, ¿no? Y no todo es óntico. En fin, es Sí, muy padre, no pero sé, la se me verdad es vaya que la me idea de cuesta lo que trabajo, sí. estás diciendo. Hay otro autor que se llama H.P. Crossman, que nos explica cómo, aun cuando tú pretendas o simules estar dentro de la visión PES, en este caso que está muy atinado, que pusiste ese ejemplo, pues, de todos modos, estás haciéndolo desde una visión, nunca vas a poder hacerlo más que desde una visión subjetivamente humana, ¿no? Entonces, finalmente serían, ahí sí ya el sesgo está más que marcado, ¿ves? Ya no hay cómo salvarse de ese sesgo, ¿no? Entonces, sí, hay por ahí una corriente muy padre que a mí, como bien dices, quizá no se pueda hacer mucha antropología desde allá, tampoco mucha psicología, quizá. Nunca, o sea, esta cuestión de estudiar la psicología de los animales, pues es muy osada, ¿no? Porque realmente, pues, los vamos a tratar de humanizar una vez más, pero realmente son entes, diría Jonathan, muy distintos, de los cuales no vamos a poder conocer, ya lo decía Aristóteles hace más de 2600 años, ¿no? Ni siquiera su materia, su sustancia, vamos a poder tocarla, verla, pero entenderla, conocerla e integrarla, jamás, ¿cierto? Y en eso se ha pasado la humanidad, pues ya casi 3000 años tratando de descifrar a ese ente, ¿no?
Pero bueno, ahí tuvieron el error de dividirlo en cuerpo y mente también, que eso fue para mí un error tremendísimo, ¿no? Que hizo esta dicotomía la cultura occidental. Y ahí nos aventó a una serie de dicotomías de tal forma que eso culturalmente en la psicología pues representa todas las ambigüedades con las que nosotros crecemos, ¿no? Por ambigüedades me refiero a todo lo, si se fijan, somos muy binarios, no nada más en el aspecto sexual, que ya lo verán en materia de cuarto con sexualidad. Bueno, y todos, imagino que todos y todas por acá sabemos qué es ser binario, ¿no? 0 y 1. ¿Tienen idea? Sí, Bueno, pues en ese sentido entonces somos binarios en todos los aspectos y eso es lo que sí tiene que ir cambiando, ¿no? Que definitivamente pues hay una diversidad por ahí cultural tremendísima como para pensar que nada más las verdades propias de los seres humanos, ¿no? En este caso todavía dividida por fronteras o por culturas, híjole, bueno, pues tremendamente ya bifurcados, ¿no? En estas dicotomías por ahí muchas de las veces, y como decías, ¿no? Refiriéndonos a la religión, muchas de las veces muy absurdas, pero en ese absurdismo de todos modos han creado guerras que han volado miles y millones de personas en el mundo, ¿no? Ahora, los mayores avances científicos, y en este caso científicos y psicológicos, siempre se han dado en periodo o de guerra o más aún en periodo postguerra. ¿Por qué creen que sea esto? Inclusive vamos a hablar concretamente toda la psicometría. ¿Ustedes tienen idea de por qué nace la psicometría? Más o menos. ¿Se imaginan por qué? Bueno, dando respuesta a la primera pregunta, eh, tiene que ver primero con una tensión de no ser vencidos. Entonces, es decir, posicionarte frente al otro como superior. Entonces, en función de eso, pues nosotros generamos tecnología y por eso hay grandes avances cuando hay esos periodos como de tensión, ¿no? Pero también a la luz de, de la guerra misma, se acelera justamente esto porque pareciera que el otro siempre va ganando, ¿no? Entonces, yo creo que se debe a eso. Y eso lo vemos, por ejemplo, antes de la Primera Guerra Mundial, cuando estábamos en el periodo de colonización y este expansionismo colonial, donde estaban repartiéndose el mundo las grandes potencias, justamente empieza a haber una carrera armamentística muy fuerte, porque esto justamente, este, esta carrera, esta carrera por colonizar cada vez más territorios, empiezan a notar que hay tensiones que no pueden ser dirimidas fácilmente y que sin duda iban a invocar en lo que nosotros conocemos como la Primera Guerra Mundial. Entonces, este periodo de tensión frente al otro que puede derrotarme, es lo que genera ahí, ¿no? Y durante la Primera Guerra Mundial y sobre todo en la Segunda, vemos cómo esta carrera armamentística se intensifica fuertemente, ¿no? Y dando salida a la segunda pregunta, no sé, Samantha, ¿me la puedes repetir? Eso. De la psicometría. La psicometría, ¿por qué nacería? No, no sé, pero me imagino que tiene que ver con esa noción de evolución y de superioridad. Pero no sé, porque creo que estoy confundiendo o sea, me imagino que tiene que ver con medir, pues como esa cuestión de las inteligencias, de ver quién es más apto. Y yo recuerdo, por ejemplo, un caso de un antropólogo físico, en realidad creo que era médico, que trataba de medir la inteligencia de los sujetos a partir de llenar sus cráneos con arena diferencias entre hombres y mujeres y negros y blancos. Entonces decía que justamente los hombres blancos, bueno, función de qué tanta era la capacidad de craneal de albergar un cerebro más grande. Decía, bueno, entre más grande el cerebro, era más grande tu inteligencia. Esta premisa como de nosotros tenemos un problema con el tamaño todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. Y entonces llenaba arena, me llenaba los cráneos con arena, pero cuando le tocaba echarle arena justamente a los cráneos de hombres blancos, como que movía la arena para que cupiera más, entonces pesaba la arena y decía, bueno, es que la capacidad craneal que tiene este sujeto es mayor a la que tiene este otro, por ejemplo, un negro, una persona con rasgos negroides, o una mujer, ¿no? Entonces, no sé si vaya por ahí o estoy divagando demasiado. No, tenía que ver sobre todo con esta parte de la
Es más, Vygotsky lo llama mediaciones instrumentales. Él decía que la evolución del ser humano se ha debido en gran medida, es más, la evolución inclusive del cerebro del ser humano se ha debido en gran medida justo a estas mediaciones instrumentales que ha tenido que hacer el ser humano desde que llegó a su primera existencia, porque si no, no hubiera podido o no hubiera tenido chance de adaptarse de forma tal que hiciera gran parte del mundo propio. Nosotros no somos animales que per se íbamos a resistir todos los embates del ambiente. Tuvimos que hacernos de una serie de tecnologías que van desde lo más primitivo hasta hoy por hoy estarnos comunicando en un cuadro de metal donde estamos conectados hoy 15 personas, 14 personas, vaya, tecnologías ya muy profundas, ya demasiado sobreespecializadas, ¿no? Y estas mediaciones instrumentales en gran parte han atendido a estos periodos entre guerra, porque justamente tiene que ver con esto que decías de mostrarse como el más fuerte, como aquel al que no pueden derrumbar. Esto pues ya tiene que ver con organización geopolítica, por supuesto, porque como ya habíamos dicho, todo tiene que ver con la política, y entonces estamos altamente implicados en estas mediaciones instrumentales para lograr que los demás no nos puedan ganar. Y en ese sentido, la psicometría nace por ejemplo, al menos en Estados Unidos, en gran medida por la necesidad de reclutar soldados en una cantidad de tiempo muy pequeña, muchísimos soldados. Es decir, que rápidamente tenían que reclutar gente que estuviera preparada básicamente pues para matar y para ver mucha muerte. No es otra cosa, ¿cierto? Entonces la psicometría ya hoy por hoy, bueno, está ultra especializada y tiene otros fines. Casi siempre los van a usar ustedes más ya en una vida laboral, los que vayan para industrial u organizacional. Ahí sí van a tener que ver mucho con psicometría. Los que vayan para clínica o para educativa o sí, para las otras dos, bueno, finalmente las usarán más bien pruebas quizá proyectivas, pero no propiamente psicométricas para reclutar. Entonces, les digo, estas mediaciones instrumentales, que es un concepto vygotskiano, nos han servido no solo nada más para como la parte positiva de la humanidad, sino también con toda la parte negativa que esto conlleva, ¿no? Porque bueno, sabemos que las personas que más le hacemos daño a la Tierra, pues somos nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero entonces eso pues no ha detenido que esta industria pues siga creciendo. Las industrias más millonarias, ¿cuáles son? La de la guerra y ¿cuál otra? La otra guerra que COVID nos dejó clarísimo que es más fuerte hoy esa industria. ¿La médica? Pues sí, ¿no? La ¿Farmacéutica? farmamentística. Bueno, que también puede ser Así, ¿no? farmacéutica en realidad. Hace un tiempo entré a un seminario, pero entré 2 veces. Uh-huh. Nada más digo entré porque pues, estoy ahí, pero no porque haya sido parte de mi información. Pero bueno, ahí en el hospital infantil que está atrás del centro médico. Ajá. Y bueno, el punto es que estos sujetos, que todos eran doctores y querían que hiciéramos algo de antropología médica, que al final ya no concretamos, decían justamente cómo es que esta carrera también farmacéutica ha llevado a invalidar medicamentos que sí sirven y son muy efectivos, y también a dar luz verde a que salgan a la luz otros que no sirven y ni siquiera están probados, pero que pasan por la mediación económica y que o sea, que salen a la luz, ¿no? Y que nosotros estamos consumiendo ahora. Entonces, por eso decía que también era válido decir que era farmamentística, porque Armamentista, sí sí. parece haber una guerra atrás de todo esto. O sea, sí es una gran industria. Sí, ¿no? Nos acabamos de inventar un super término. Vamos a Sí, patentar. sí está padre. Y lo vemos, por ejemplo, con las vacunas rusas y esta pelea que tienen los gringos por no Sí, o aceptar sea, ni rusas ni chinas, ¿no? mi cubana. No obstante su gran efectividad. Sí, no, pues menos, ¿no? Los cubanos en realidad son vistos como todavía mucho menos que los rusos. Siendo que además, Como la, no tienen iPhone, ajá. ajá, ¿no? Y la vacuna, la Soberano, ¿no? Se llama la de Cuba. Está tremendísima. Podría competir con cualquiera. Creo que tiene el 93 está casi igual que la rusa. O sea, están tremendas, ¿no? Y de las otras que ni siquiera está comprobado que realmente tengan tal efectividad, ahí están ya, ¿no? Y son las que nos están poniendo a todos. Bueno, a mí me fue muy mal, ¿eh? Me fui con la Cancino.
Pero bueno, no puedo ni viajar por traer cancino. Sí, pero porque en Estados Unidos no reconoce ninguna vacuna que no sea de ellos, o sea, ni siquiera las de la Unión Europea. Y que es un tema ¿Quién quiere? político que quiere que consuman su producción en el mundo para poder viajar a Estados Unidos. Por eso la gente de la frontera fue vacunada con las vacunas que Estados Unidos mandó, ¿no? Exacto. Que a mí, bueno, la verdad poco me interesa Sí, viajar no, a es un tema Estados Unidos. geopolítico importante. Afortunadamente no me parece nada atractivo ir a Estados Unidos. Bueno, es que con la Cancino ni siquiera puedes ir No, a pero recorrer los tampoco puedo prados ir de a ningún Francia, ¿no? lado. Sí, no, Ujú. no puedo ni viajar ahorita, ¿no? Entonces, Sí, como cada 8 días salimos, es como, "Ay, estamos sí, que no, preocupadísimos". como Ajá, sí. mañana voy a Brasil, ¿verdad? No, pues estaría padrísimo, pero van a ver que sí. Y ustedes deberían buscar becas en el extranjero, eso estaría maravilloso. Entonces en Estados Unidos no están admitiendo a nadie que no tenga, que es la Johnson Johnson Y la otra, ¿cómo se llama? Pfizer, ¿no? y la Pfizer. Sí, la Pfizer. Sí, porque incluso los que tenemos AstraZeneca no nos dejan porque es europea. Exacto. Oye, basura. Sí, Pues está. para los gringos todo es Es una basura y eso es guerra. algo que... sí. Es que es una guerra y es cuando ya te parece un poco menos irracional el hecho de pensar que este virus pues no fue casualidad, ¿no? Bueno, no sé, eso nunca me voy a atrever tampoco ahí a hacer la paranoide. Es que yo digo que sí fue, porque casualmente surgió cuando estaba en pleno auge todo este conflicto entre Donald Trump y China, la guerra comercial. Y bueno, si me preguntas, ya empiezo a ver menos loco a Donald Trump que a Biden. Biden me da mucho más miedo. La esfera de este Obama es la peor que puede existir en Estados Unidos, ¿eh? Sí. Son asesinos, así, pero pues son los que apoyaron a Fecal, ¿no? Y toda esta, que ahorita no me acuerdo el nombre de ese programa que fue espantoso y que se murió muchísima gente. Son asesinos, pues. Y Trump, pues finalmente, por más que era echador, era de color naranja, el pobre señor, asesinó mucho menos. Entonces, vaya, el punto de todo esto es que no solo está ese conflicto que bien señalas, José Luis, sino que también lo que está pasando ahorita es que Estados Unidos está en bancarrota, todo su dinero es virtual, no tienen dinero. Entonces, pues evidentemente cuando un país con ese poderío no tiene dinero, ¿qué tiene que hacer? Sí, pues no Guerra. tiene liquidez. Pues sí, y la obtienes con guerra. Y Sí, por ahí, porque además su industria armamentística es la más grande del mundo, entonces, pues, ¿qué vende? Por eso le venden a los narcos sin ningún problema, ¿no? y los narcos alimentan esa nación que es la más drogadicta de todas las naciones, ¿no? Son muy drogadictos los estadounidenses. Digo, qué feo, qué bueno que aquí estoy grabando porque no me van a ver ningún gringo porque me señalan, ¿verdad? Pero pues son muy drogadictos, ¿no? Muy, así, Ya lo muy. decía la canción de Molotov justamente, ¿no? De la droga que producimos. Ustedes son consumidores. A la de frijoles, Efectivamente. ¿no? Sí, ¿no? Es que sí. Sí. O sea, lo piensas, nos tienen, la verdad es que agarrados por todos lados, ¿no? Y llega un presidente, no es por defender aquí a mi viejito, de verdad que también veo sus partes no tan positivas, ¿no? No, yo me caía bien. A mí me cae muy bien todavía y lo voy a defender siempre, pero vaya, también son políticos y no quiere uno ver santos, no, tampoco, ¿no? Pero lo que sí veo es un hombre más como, o bueno, no un hombre, porque él pues, es muchas personas, ¿no? Más bragado, ¿no? Un poco menos facilón en ese sentido, ¿cierto? Es decir, puede que exista todavía corrupción en nuestras instituciones, como ya decíamos hace ratito, puede que esas no vayan a terminar tan rápidamente como uno lo quisiera o lo desearía, pero finalmente sí estaba difícil limpiar un país que tiene más de 80 años de tradición caudillista, porque esto viene desde, bueno, ustedes lo sabrán, lo tienen más fresco que yo, inclusive estos estudios históricos, pero pues viene desde el porfiriato y luego el caudillismo y seguíamos viendo cómo se repetían todas estas estructuras más que arcaicas, ¿no? Y limpiar 80 años de esa historia no iba a pasar ni en 3 ni en 6 años, entonces también pues, no le están pidiendo magia a mi pobre viejito, pues también no Pero lo no ha dejan. pasado ni va a pasar. Sí va a pasar, mi querido José Luis, está pasando. Es que yo lo veo muy lejano. O sea, luego cuando dicen, es que sí va a pasar, yo lo veo muy lejano. O sea, simplemente yo creo que para cuando acabe el sexenio de este señor, pues ya no veremos más a Morena. O sea, que regrese la derecha, no creo, lo Ujú. es muy difícil. No, van a poner al que está en medio de las dos, ¿cómo se llama?
¿A quién? Ebrard. Ay, no, por favor, no. Pues sabemos que es corrupto, ¿no? Pero No, mejor también que dejen sabemos a Andrés Manuel otros 10 años. que eso estaría genial, pero hasta crees que lo van a permitir. No, es que es en serio, sí que se queda raro, no, ya no sé qué pensar. Está difícil, pero bueno, es muy bueno hacer estos ejercicios por ahí de búsqueda de con qué, porque otra de las cuestiones que tiene que ver totalmente con psicología, ¿no? Yo tratando de regresarnos a la psicología, ¿verdad? Pero es que tiene todo que ver. Cuando tú tienes una nación y sus soberanos o sus representantes sí te representan, válgame la redundancia, finalmente, ¿dónde recae esto? Que ya lo decía muy bien Margaret Mead, por cierto, Jonathan, en la identidad, ¿no? Y todos nosotros ahorita, pues estamos medio carentes de identidad, ¿sí? Pero esto tampoco quiere decir que sigamos siendo los vencidos, porque también si tú te vives toda la vida como los vencidos, híjole, pues también ya estás de antemano poniéndote una coraza tremendísima y ahí sí ya es cuando uno piensa que nunca va a cambiar nada, ¿cierto? Pero sí se puede cambiar, solo es un proceso institucional que va a llevar mucho tiempo. No es nada sencillo mover un país en esta magnitud. Ahora, Andrés Manuel lleva haciendo carrera 20 años, no es que esté empezando, entonces esperemos y deje buenas semillas, ¿no? Constitutivas, interesantes, ¿cierto? Pero bueno, si no Yo es... creo que le tocó, es un personaje al cual le tocó una situación histórica bastante compleja. Ujú. Eh, pues nosotros vimos cómo en las elecciones anteriores se encargaron mucho, y eso tiene que ver con la materia porque todo es cualitativo y cuantitativo, ¿no? Todo. Pero pensemos justamente en cómo se fueron figurando leyes y acciones que permitían justamente promover el sistema neoliberal del cual tanto habla y que también ya me canso de que hable de lo mismo, pero que sí tiene que ver y un poco tal vez la acción Ojo que... repetitiva termina, es para que un poco interioricemos estos conceptos que nos falta pensar, ¿no? Y es y bueno, tal vez en el marco de la pandemia, esto se agudiza, las acciones que él podría haber desencadenado se ven cortadas, obviamente. O sea, yo no sé si alguien lo hubiera hecho mejor, pero me queda claro que nadie lo pudo hacer bien. O sea, en realidad es un fenómeno que emergió y con el cual nadie estaba preparado. La gente, yo veo mucha ignorancia alrededor de todo, porque también nos prepararon para eso, para ser receptivos con la noticia, sin ser reflexivos y sin pensarla. Entonces, yo platico con gente llegada a mí y gente no tan allegada, y sus argumentos son lo que tú ves en la tele, o sea, pero sin reflexión. Dicen, es que está dividiendo al país. Bueno, perdóname, pero promover justamente la desigualdad económica y social no es dividir al país. O sea, digo, llamar Chávez es una estupidez a unos y fifís a otros, pero, o sea, hacerlo en términos concretos de política pública y de segregación social es todavía más fuerte. Entonces, no me vengas a hablar ahorita de que el presidente, por decir eso, haciendo, está generando desigualdad o está generando separacionismos, cuando por favor estás beneficiando a poblaciones muy pequeñas y estás desamparando a otras, ¿no? O sea, no me vengas a hablar de que las economías verdes, y no, digo, las energías verdes, y que no se están promoviendo, cuando sabemos que las energías verdes nos sirven, la eólica nos sirve, o sea, los combustorios a partir de cáñamo o cosas así, tampoco están funcionando porque no son la salida, lamentablemente. Lo que tenemos que hacer es eficientar los sistemas de producción, pero no cambiar necesariamente esto porque también terminan generando este, contaminación y segregación social, porque terminas quitándole tierras a gente, porque es paso de aves, porque siempre va a haber un impacto ecológico. Entonces, nosotros nos venden eso porque la industria justamente de primer mundo quiere que tú consumas eso, no porque necesariamente sea más eficiente. De aquí en lo que nosotros dejemos de consumir, por ejemplo, gasolina, pensando en las refinerías que se están haciendo, bueno, tenemos por lo menos 20 años, ¿no? 30. Entonces, en estos años, no me digas que tener una autonomía en ese sentido no es viable. Quitarle las concesiones, o por lo menos reducir concesiones mineras que hacen mucho daño, y también concesiones de fracking, Ujú. a a petroleras extranjeras, sobre todo estas canadienses, y bueno, también que son mineras,
no me digas que no beneficia a la economía nacional, porque tenerlas ahí no, definitivamente no está beneficiando a nadie, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, ustedes tal vez no recuerden tan fresco, porque muchos son muy chiquitos, entonces como que de repente uno está pensando en otras cosas, ¿no? Y es normal, pero cuando se empezaba a hacer la reforma energética, mucha gente estaba muy feliz porque todo iba a bajar, y entonces Estados Unidos aplaudía, daban premios internacionales al Fondo Monetario Internacional, justamente porque era lo que convenía a los intereses internacionales, no porque convenía al país. Hace poco veíamos una nota que decía que Estados Unidos decía que va a subir todo si se empieza a transformar las políticas energéticas en México. Pero también veíamos que Estados Unidos era el mismo que decía que todo iba a bajar si se aprobaban, y eso no fue cierto. Entonces, ¿qué credibilidad tienen esta gente que más bien está movida por intereses propios y que o sea, claramente no son críticos, sino que tienen ahí algo que los está moviendo y algo que es económico netamente? Sí, no, bueno, me extiendo mucho. No, bueno, No. pero este es el tipo de debates que valen mucho la pena. Digo, ahorita en los 32 minutos que nos quedan vamos a hablar un poquito de la lectura, pero es Sí, muy interesante porque a mí me gusta mucho platicar así con ustedes porque voy viendo cómo, no nada más esta, sino que sus 7 asignaturas les van haciendo crecer su radio de crítica, pues su visión la van ampliando, ¿no? Cada vez con cada interacción que tienen ya con su próxima profesión. Entonces es bien padre ver todos sus análisis, sus reflexiones. Y esto pues cuenta como estudio de caso porque estamos hablando de cuestiones muy actuales y estamos tratando de como analizarlas desde la diferenciación que hace quali y quanti, que ya cuando te vas muy radical, pues quanti es el positivismo y quali es la nueva escuela, que todavía va a estar muy demeritada. Tengo un alumnito en otro salón que de plano está incapacitado para comprender las cuestiones de quali porque, bueno, él está muy en el otro esquema y es tan válido como el nuestro, ¿no? Sin embargo, pues ahí también todos tenemos que hacer una apertura de nuestros propios esquemas, diría Piaget, ¿no? Para poder nutrirlos y amplificar nuestra propia evolución. Ustedes saben qué es filogénesis y ontogénesis, me imagino, ¿no? Y si no, se les queda de tarea, pero bueno, investíguense qué es filogénesis y ontogénesis para que se den cuenta cómo también nosotros repetimos cuando nacemos, ¿no? Y eso es lo que estudian todos los teóricos del desarrollo, y sobre todo Piaget dice, es que es muy chistoso porque en cada uno de los niños que van naciendo tú te puedes dar cuenta de todas las etapas por las que ha cruzado la humanidad para llegar al nivel evolutivo que tenemos hoy. Entonces, no solo se trata de destruir la historia, sino todo lo que ha conformado nuestro nivel evolutivo. Esa reconstrucción sí va a tomar muchos años, pero también va a tomar mucho esfuerzo de cada uno de nosotros que estamos haciendo ciencia, ¿no? Entonces yo los invito y aprovecho para decirles esto, que para sus futuras investigaciones, no siempre tenemos que ceñirnos al prototípico, ¿no? Pero en dado caso de que nos ciñamos a los prototípicos propuestos en cada uno de los semestres, entonces amplifíquenlos, intenten buscar problemáticas a estudiar que sean completamente psicologizadas para que ustedes tengan ahorita por lo menos estas fuerzas, estas herramientas para ir cambiando eso de lo que estamos hablando hoy. Desde Quanti si quieren, desde Quali, ojalá, pero desde donde ustedes quieran y puedan, siempre tomar en cuenta lo que se está buscando a nivel humanidad, ¿cierto? Bueno, ok. sí, tiene que ver con materias que estamos tomando, como bien dices, porque por ejemplo, en problemas psicológicos contemporáneos, es Ah, que no me sí. acuerdo cómo se llama. Justamente lo que vemos es esto, que tiene que ver con lo que estábamos diciendo y con estos procesos de los cuales estábamos hablando, que tienen que ver con un sistema de gobierno, porque son nuestros problemas contemporáneos. Eso es lo que nos está quejando ahora y las problemáticas que se derivan de estas situaciones sociales, ¿no? Exactamente. Y sobre todo psicologizarlas porque muchas veces podríamos estar hablando de problemáticas que son trascendentales, ¿no? Que son fundamentales de estudiar, pero no todas las estamos estudiando desde la psicología. Y ahí ya nos hablaba Jonathan hace ratito de la delgada línea roja entre hacer
filosofía, psicología, sociología o antropología. Entonces tiene mucho mérito cuando uno se encuentra investigaciones que verdaderamente lo están abordando desde la psicología, ahorita que lo están aprendiendo, porque más adelante, pues la idea es que ustedes puedan hacer interdisciplinariedad, ¿no? Es decir, que si ustedes van a hacer un estado del arte o una, ¿cuál decías hace ratito? Etnografía, o es decir, todas las que se pueden hacer acá en la Quali, pues claro que podemos meter de todas las otras disciplinas que están rodeando el problema, pero al final, si yo lo estoy rodeando desde la psicología, lo otro solo me dará contexto para poder analizar psicológicamente. Entonces, en sus investigaciones, por eso yo lo divido en antecedentes, porque ahí es donde podemos poner todo lo de otras disciplinas, inclusive, y ya en el marco teórico, pues evidentemente lo sustento con puros psicólogos. ¿Sí me explicó? Más o menos como para dónde va la cosa. ¿No? Sí, sí. Bueno, ok. Bueno, rapidísimo antes de que se nos acabe. ¿Por qué me quedo aquí picada chismeando en estas cosas que me encanta hablarlas, eh? Pero claro, si vas a una fiesta y empiezas a hablar de todo esto, pues eres el apestado y no te vuelven a invitar a la fiesta, ¿no? Entonces, pues muchas veces por eso me gusta platicar con ustedes, aunque se nos vaya una clasecita, pues es bien interesante escuchar sus opiniones. Y me construye mucho porque además ustedes traen una visión más nueva, ¿no? Entonces está muy padre. Ok, bueno, ¿hicieron la lectura de los lineamientos a seguir para hacer estas cartas de consentimiento? Sí. Sí, me gusta. A ver, vamos por pasos. ¿Qué les parece trascendental? ¿Les llamó la atención? ¿Les gustó? ¿Qué les hizo reflexionar? El hecho de que puedan existir estas cartitas que nos avalan de manera ética. Bueno, a mí se me hizo algo interesante debido a que eh, son utilizadas para la investigación en el cual, bueno, nosotros podemos redactar, a realizar preguntas para nuestra investigación en la cual participa una sociedad, en la cual ellos nos van implementando, contando lo de su experiencia o lo que saben del tema. Y igual debe de haber un consentimiento para no, como que para no divulgar ciertas cosas que el participante pues no quiere que sepan. No sé si esté bien. Sí, muy bien, Jessica. Nada más que bueno que lo mencionas así, porque justamente acabas de decir algo que suele ser una confusión por ahí que nos provoca la quali, ¿no? No es que nos platiquen qué tanto saben del tema. ¿Qué sería lo que estás buscando encontrar en tus entrevistas? ¿Qué es lo que quieres escuchar? ¿Cuánto saben de violencia simbólica? Violencia de género hacia la mujer, pues sus experiencias, ¿no? Más que nada. Ándale. Y sus experiencias vamos a tratar de entenderlas no como algo ajeno a sus propias personas, porque muchas veces cuando decimos experiencia ya lo metemos en una cuestión más empirista. Y acá más bien entonces estamos buscando relaciones de sentido. ¿Qué sentido pues tienen para ellas? Porque imagino que van a entrevistar por las mujeres ustedes. ¿Qué sentido tienen para ellas estas vivencias? Para ella, ¿qué es la violencia? ¿Qué significa la violencia para ella? Porque ahí vas a poder descifrar si lo que tú creías que era violencia verdaderamente es violencia entendido desde ella, y si no, vas a poder también formar categorías de análisis con lo que verdaderamente ellas te dicen en esas entrevistas, ¿no? Pero fuera de eso, sí, muy bien, y está padre que estas cartitas nos protejan y las protejan en el sentido ético de no andar repartiendo la información sensible que me van a transmitir, ¿no? Como si fuera de uso general. Es tratar la información de manera pertinente, ¿no? Muy bien, Jessica. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué más les llamó la atención? Y nos va planteando el cómo se tiene que realizar debido a que tiene que haber una coherencia y igual pues utilizar varias referencias para obtener cierta información y de que el problema en realidad existe.
Exacto, y en ese sentido ahí tenemos que ser muy, pero muy abundantes en estas razones por las que se invita a participar a la gente, ¿no? Ya más o menos ustedes tienen que ir ideando porque esto me lo van a entregar cuanto antes porque para la próxima semana ya quiero que tengan al menos una entrevista realizada. Quedamos que hoy me presentaban sus protocolos ya de primera entrevista, ¿no? ¿Sí lo hicieron? Pidió nada más ya terminado el marco teórico y igual ya bien redactado los antecedentes. ¿Cómo, perdón? ¿Pedí lo del marco teórico y qué? El marco teórico y los antecedentes. Chin, se me olvidó entonces pedirles, ay, ¿en serio? Sí lo hice con, bueno, está bien, les ¿De creo. verdad? Error mío, error mío. Bueno, entonces con ustedes lo aplazamos una semanita, pero sí ya necesito que redacten, bueno, lo del consentimiento informado, dado que estas son guías muy evidentes, pues aquí viene en la lectura que se llama procedimiento para la elaboración de un consentimiento informado, inclusive vienen los puntos que tenemos que desarrollar en estas cartitas. Esta les va a tomar muy poco tiempo hacerla, un día, si se lo menos, un par de horas, si se sientan a hacerla rápido, va a salir rapidísima, ¿sí? Y me la envían en cuanto la tengan, por favor. Y también lo que ya urge que empiecen a hacer es su protocolo de preguntas para la entrevista 1, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cuántas personas tienen ganas de entrevistar en sus trabajos? Pues yo quiero comentar algo que hoy vimos en la clase del profesor José Luis, ¿no? Ujú. Creo que es fundamentos, no me acuerdo más de los maestros que de las clases. Pero, el Ajá, profesor José Luis, ajá. que es lo que yo le preguntaba, o sea, bueno, le preguntaba y nos comentaba él, o sea, que cuántas entrevistas podemos hacer, y yo le decía que por cuestiones de tiempo, cuántas podían ser necesarias, ¿no? Ujú. Y él nos decía que incluso con una, pero pues bien hecha, es a veces pues suficiente para lo que es el trabajo. En este caso, pues yo creo que pues, el tiempo sí ya nos está comiendo, se nos está viniendo encima y pues no sabemos también qué tan dispuestos vayan a estar las personas para que, pues para que se presten a las entrevistas, ¿no? Por cuestiones de tiempo, de horarios y todo ese tipo de cosas. Ajá. Tranquilos Sí, que nos quedan 2 meses de clase, ¿eh? Yo no sé por qué la gente empieza a alocarse y a decir que ya va a acabar. No es cierto. Nos faltan. Tenemos hasta el ¿sí, 2 meses? de diciembre. Claro, pues tenemos hasta el veintitantos de diciembre. Yo pensé que acabamos como finales del mes que viene. Nope. No, no, no. Nos faltan como 7, 8 clases, así que tranqui. Ay, Sí, sí. Sí, no, y los profes andan igual. Ayer me decían, ¿cómo va el cierre de ese? Yo, ¿por qué cierre? Vamos, pero si acaso a la mitad, ¿no? Pues, fíjate, en la página viene, déjame abrirla de una vez. Nos falta todavía IRC, calendario. entonces sí hay tiempo. Claro que hay tiempo. Ahora, lo que te dijo el profe tiene mucho sentido. Ahorita te voy a decir por qué, nada más déjame ver el calendario, modalidad Bueno, en presencial. lo que sale eso, quisiera comentar una cosa. Sí, sí. Justamente sobre el consentimiento informado. El semestre pasado, junto con Jessica Hernández, hicimos un ejercicio de hacer entrevistas, bueno, unos cuestionarios Ujú, sobre violencia académica. Y justamente lo que tratamos de hacer al principio de nuestro cuestionario es primero explicarles pues, qué estamos entendiendo por violencia académica, que me parece que es explicarle también al sujeto en en dónde, sí, en qué marco se van a usar sus datos, explicarles qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ujú. Y por ahí va justamente el consentimiento informado, es decir, vamos a informar para que ellos consientan o no que participar con nosotros, pero también que en sus datos sean divulgados, tal vez bajo anonimato, eso lo deciden estos sujetos, y entonces hay una serie de características que hay que cubrir, pero y bueno, después de esto dábamos una especie de aviso de privacidad, pero en términos estrictos, este aviso de privacidad que nosotros marcábamos en este cuestionario tiene que ver con que ellos tengan la seguridad del anonimato, pero sobre todo del uso de sus datos personales Exacto. y de que hacen parte de un estudio con ciertas características. Y en realidad, algo que se nos pasa casi siempre es decirles al sujeto qué es lo que van a tener a cambio de esto. Es decir, porque muchos de ellos esperan, este,
algo, o sea, como que los estudios tienen que servir para algo, porque estamos muy acostumbrados a esta dinámica que doy y me das, ¿no? Entonces, como un poco dejar en claro para qué se va a usar y en todo caso también ofrecerles los resultados de nuestras investigaciones a la cual tienen derecho a acceder. Entonces, no sé si esto enmarca el consentimiento informado y como datos generales también ofrecerles nuestros propios datos, cómo se llama la investigación, cuáles son los parámetros que vamos a usar y darles nuestro teléfono o un correo, en realidad tienen que ser las dos, para que ellos en cualquier momento que tengan una duda o quieran información general, pues se las podemos también proporcionar, porque de pronto somos muy mañosos en el que ya nos dieron información y desaparecemos del mundo, ¿no? Y, Ujú, y hay que también retribuirles. Hace unos años tomé un curso de bioética ujú. y justamente hablábamos de esto, ¿no? De la importancia de que ellos sepan y sean conscientes de para qué se van a usar, para qué se va a usar la información, dejarles en claro esto, no solamente, y no mentir, ¿no? Pues, siempre el principio de verdad ante todo, no maleficencia, etcétera, ¿no? Exacto. Sí, y esto es trascendental lo que estás diciendo porque justo también como decía José Luis, ¿no? Tenemos, y Jessica, y las Sí, Jessicas, más bien, las Jessicas, porque creo que fueron dos de las tres que hay en este momento, ¿no? Este, cuando nosotros estamos levantando información tan delicada, tan sensible, porque no es lo mismo llegar a preguntar cómo te fue la semana pasada en la escuela, a llegar a tratar de conocer cómo has vivido la violencia desde tu propio ser. Entonces, van a trabajar con información muy delicada, por eso se le llama información sensible, ¿no? Y entonces, esto lo que va a provocar es que las personas que decidan ayudarles en sus entrevistas, pues vayan a remover un mundo de emociones y de recuerdos y sensaciones bastante profundas que no siempre son agradables evocarlas o recordarlas o traerlas al presente. El gran parte de sus entrevistas, lo que voy a medir yo o lo que me va a servir a mí para medir y poder evaluarlos, es qué tanta ética y qué tanta empatía y con qué, digamos, sutileza se mueven en este mundo de los traumas profundos y de los traumas internos. No me encanta, si les soy honesta, que sea una cuestión de violencia porque es muy difícil entrar ya con algo tan profundo, ¿no? Pero bueno, así está marcado, lo vamos a cumplir, pero sí voy a necesitar que tengan mucha empatía porque, como bien dice Jonathan, en algún momento ya les van a decir cómo vivieron ellas o ellos la violencia y entonces ustedes qué van a hacer, se van a ir, se van a desaparecer y el pobre o la pobre ya se quedaron todos abiertos en sus emociones con las heridas abiertas, ¿no? Y ustedes simplemente dicen con permiso, ahí te ves, ya me serviste para lo que yo quería y entonces ya, adiós, ¿no? Pues claro que no. En este consentimiento informado está marcado entonces que tenemos que hacer devoluciones. Y una de las devoluciones que podemos hacer, dado que ustedes no pueden atenderlos porque todavía no son ni psicólogos ni psicólogas, ya sea si ven que la problemática está muy fuerte, derivarlo con personas que ya se dediquen profesionalmente a eso, o bien ofrecer a cambio de esa información que nos van a regalar una devolución de las conclusiones a las que ustedes lleguen. Y entonces se lo plantean así como, mira, nosotros todavía no podemos hacer diagnóstico, no podemos darle seguimiento terapéutico, pero sí podemos acompañarte en el proceso y para ello podemos compartirte las conclusiones a las que lleguemos gracias a todo aquello que platiquemos contigo, ¿sí? Y entonces se preparan un documentito y se lo envían. Pueden ser únicamente las conclusiones, ¿cierto? Con delicadeza, porque también si ustedes observan cuestiones por ahí patológicas profundas, pues evidentemente esas no se les dicen, no como ustedes las interpretan, porque ustedes no van a tener supervisión en ello, ¿sí? Pero sí lo pueden invitar entonces a hacer proceso psicoterapéutico. ¿Me explico? Pero siempre vamos a tener que devolver algo, eso es muy importante. Buena observación. sí, hay otra cosa que marcan en la lectura y Ujú, que, digo, a mí en lo personal me cuesta trabajo porque, justamente por lo que acabas de decir, que es darles a conocer los riesgos que se corren al vertir esta información, ¿no? Y que es lo que decías, es abrir las venas de una cosa que pareciera estar ya cicatrizado, ¿no? ujú, Entonces, el riesgo que corren, pues
pues el revivir esto y darles, o sea, pero eso decírselos de manera expresa, digo, a mí me parece complicado, digo, es cierto, pero pues estos sufrimientos que podemos causarles, pues de pronto no son compensados, ¿no? Con nuestras conclusiones. Sí, el sufrimiento como tal no, porque tampoco le estás ofreciendo tú hacer ya tratamiento con él o con ella, Todavía, ¿no? Sí, sí. ¿no? Pero sí le estás ofreciendo lo que tus alcances te permiten ofrecer. Y eso es muy honesto, porque te van a decir, ah, ok, bueno, entonces sé que mi información está en buenas manos. Y sí, a lo mejor no voy a tener todavía un tratamiento psicoterapéutico, pero por lo menos ellos me van a ayudar a ubicar si soy, perdón, si soy candidato o candidata para ir a hacer una revisión terapéutica profesional, por un lado. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues no se lo van a decir así directo, así, mira, a ver, papacito, tienes una histeria, pero profundísima porque tu Edipo está todo mal cerrado y entonces tienes mamitis y por eso no alcanzas a tomar decisiones y crees que todo el mundo te violenta. Pues claro que no, ¿no? Porque ustedes pues, a lo mejor ni llegan a esas conclusiones, o a lo mejor sí, pero no le van a decir así, ¿cierto? Porque ¿qué pasaría? Pues es como un insulto, todavía de que te están dando información y que llegues tú y les hagas diagnóstico, cuando no se te pidió eso, pues claro que no, ¿no? Por eso es tan importante entender el espacio terapéutico. Cuando alguien te pide que lo analices, que lo interpretes, normalmente pues te está pagando, ya te está pagando para que hagas eso, ¿no? Si en cambio en una fiesta se te ocurre que tienes que analizar a tu amiga que siempre regresa con el novio violento, pues entonces, ¿qué estás haciendo? Juicios de valor que carecen de ética profesional y que le van a servir, pues si es tu amiga, para alejarse un rato de ti, pero no para algún fin terapéutico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de no pretender que ya somos psicólogos, no lo son todavía, van para allá, van tendidos y tendidas, pero todavía no son. Y no se les está pidiendo que ustedes ya hagan un diagnóstico de la personalidad o de las patologías que pueda presentar esta personalidad. Lo que sí pueden hacer es compartir, insisto, estas conclusiones que gracias a que alguien les regaló esta información, ustedes pudieron llegar a ellas. Entonces, en vez de decirle de su histeria y de su Edipo, no sé, se lo disfrazas como, mira, culturalmente en México hay mucha madre, y eso les va a servir a ustedes, ¿no? Para hacer conclusiones más profundas. ¿Sí me explico? Todo está en la ética, en cómo se lo presentas. Pero Sí, eso no sería parte de las cosas que justamente no o sea, digo, como conclusión sí, pero como parte del consentimiento informado propiamente dicho, pues estas serían prácticas que no tenemos que hacer, como lo que decía, es que este texto me parece padre justamente porque señala varias cosas, como la persuasión, la coacción o la manipulación, ¿no? Que es bueno, pues estás de cierta manera pues, acomodando cosas a la hora de presentar tu carta de consentimiento, donde estás persuadiendo al sujeto para que participe o no sé si manipulando la información para que ya sea parte de esto. O sea, no sé, como que siempre siento que hay parte de estas tres cosas cuando nosotros buscamos ya obtener algo del otro, ¿no? ya. O sea, tienes como... Tengo problemas, ¿no? Éticos. Ajá. Ay, no, bueno, es que yo creo que son problemas que compartimos todo porque, insisto, no estamos estudiando un protón, estamos estudiando el sentir, el acontecer afectivo de una persona, ¿cierto? Entonces, pues como decía el tío del Spidey, ¿no? Pero bueno, en realidad es de un filósofo que ahorita no me logro acordar quién lo dice esto de que con grandes poderes vienen grandes responsabilidades, pero no me acuerdo qué filósofo lo decía, pero bueno, ¿soy yo o ya no se escucha? No sé, ¿me escuchan los demás? Sí, por supuesto. No, es que yo tampoco sé qué filósofo. Sí, Pero sí, se sí. escucha. Ah, no, Jessica Hernández, yo creo que es tu audio entonces. Si quieres, vuelve a entrar y a salir. Ok, entonces esta cuestión sí, ok, nosotros necesitamos tener un filtro, ¿no? Y por eso es un miedo muy común entre todos nosotros y nosotras, el hecho de que vayamos a ser un poco manipuladores, pero no te apures que para eso está la supervisión que hacemos nosotros. Y yo me voy a dar cuenta de eso y por eso qué lástima que se me olvidó, aunque bueno, no hubiera dado tiempo, pero qué lástima que se me olvidó pedirles ya sus entrevistas para esta semana, porque ese es el ejercicio que quería que hiciéramos. Ya empezar a revisar cómo van a preguntar, cómo se van a presentar, cómo van a provocar
esta confianza. Y contestándote acá, José Luis, lo que decía el otro profe, tiene mucho sentido. No van a alcanzar a hacer 10 entrevistas y 3 bloques de entrevista a cada persona, porque hablaríamos de 30 encuentros, e imagínate esa transcripción, ni de locos iban a poder, porque a mí sí me van a entregar sus transcripciones, ¿eh? Entonces procuren inmediatamente en sus consentimientos informados preguntar si están de acuerdo en grabar, porque si les dicen que no, video no, video no, ni se los pidan. Lo único que necesitan ustedes es el audio. ¿Por qué? Porque con eso van a hacer transcripciones de todo lo que se dijo, todo, absolutamente todo, y eso les va a tomar muchos días. Ahí sí, para que veas. Entonces, en ese sentido, yo me conformo si entrevistan 1 o 2 personas, pero por lo menos 3 entrevistas a esa persona, porque como ya decíamos, en la entrevista 1, pues te va a decir una primera versión de los hechos, ¿no? En la entrevista 2, tú ya vas más sensibilizado con quién es la persona que tú estás entrevistando, y entonces tus preguntas se vuelven más íntimas, más personales, empiezan a agarrarte un poquito más de confianza y te cuentan otras cosas, quizá de las mismas, pero la versión más profunda. Y si lo hiciste muy bien, para la entrevista número 3, evidentemente es donde más vas a encontrar todos los elementos que después te van a servir a ti para hacer tus categorías de análisis. ¿Me explico? Entonces, para mí, en este trabajo, al menos en esta materia, sí necesito que hagan mínimo 3 bloques de entrevista. Si quieren una sola persona, pero sí 3 entrevistas a esa persona. Y si no nos dan el consentimiento para grabar, buscamos a otra persona. Pues pueden hacer eso, o pues ya se avientan las entrevistas y ustedes tratan de recoger toda la información posible. Pero sí les van a dar chance, claro que les van a dar chance. Pues si le estás diciendo que es anónimo, que no van a utilizar su información para absolutamente nada que no sea didáctico, que no van a usar ni su nombre en la investigación, no tendrían por qué no darte el permiso, ¿no? Es que ya luego se espantan, ¿no? Ya de cuando les empiezas a decir, es que todo es anónimo y no vamos a usar información, si es que quedan así como de acá, pues, ¿qué van a hacer, no? Sí, Imagínense. digo, incluso, por ejemplo, si hacemos 3, o sea, es probable que digo, yo he grabado muchas entrevistas Ajá. y sí sabemos que efectivamente la gente cuando se sabe grabada, contesta diferente. O sea, eso es automático y todos lo hacemos. O sea, es normal. Digo, ahorita, por ejemplo, que no somos tan conscientes de que estamos siendo grabados para fines de la prueba de esta clase, uno se puede soltar un poco más. Pero estando, o sea, no sé, en una situación así, yo en mi experiencia sí creo que las respuestas tienden a sesgarse. Ahora bien, el hecho de que sean 3 entrevistas, sí, o sea, que sean más bien 3 momentos, en 3 momentos distintos, entrevistas, o sea, sobre la misma persona, porque no son 3 entrevistas diferentes, ¿no? Bueno, podrían serlo. Bueno, pero el punto es que podría llegar a dejar que la gente se abra y como que un poco deje de importarles el hecho de que estén siendo grabadas. Pero no sé, porque eso depende de la gente, ¿no? Entonces podríamos tener información que no sea, pues, del todo cierta, no sé si es la palabra correcta, pero corremos ese riesgo. Mira, es muy interesante lo que dices. Sin embargo, no importa si es cierta o no es cierta la información, porque tú no estás buscando esta objetividad que tanto te insisto, no es lo que estamos tratando de corroborar. Porque Ok, sí. en primera, pues tú contra qué lo podrías comparar, que dijeras, me dijo esto, me dijo lo otro. No, está No, sí, bueno. no, pues Todo no. lo que te diga, aún sabiendo que lo están grabando o la están grabando, todo será digno de interpretar. Todo, absolutamente todo, porque aún cuando haya como esta, y créeme que hay gente que también, bueno, tú le das chance de hablar y te hablan y te cuentan la vida entera, ¿eh? Pero bueno, si les tocara a alguien que se siente apenado o manipulado o cualquier cuestión, pues ahí va a venir su ética, su empatía, de tranquilizarlos expresamente, de decirle, tú puedes ser honesto, aquí nadie va a usar tu información. Justamente por eso es este consentimiento informado, para hacerlos entrar en un encuadre de respeto, de ética, ¿sí? Y de suma discreción, por supuesto, ¿no? Entonces, inclusive, tú le ofreces, en el momento en que ya no estemos usando tus
grabaciones, si nos lo permites, te voy a enviar en captura de pantalla de cómo ya borramos tu audio. En fin, le das todas las garantías para que evites un poco este sesgo de la comunicación. Ahora, si tus habilidades comunicativas son buenas, este sesgo se reduce muchísimo. Entonces sí tendrán que decir, pero aún así, cuando no les dijeran toda la carnita de la vida, no importa, porque lo que les digan ya les va a dar a ustedes material tremendo para interpretar. Y ahí lo que tenemos que tener muy en cuenta es buscar contradicciones, repeticiones, lapsus, toda su gestualidad, cómo se sentó cuando te contaba cómo la golpeaban, cómo se paró porque se sintió un poco ansioso, entonces hay presencia de angustia, de ansiedad. ¿Sí me explicó? No es tanto si nos dicen la verdad o no. ¿Me alcanzo a explicar con esto? Sí, claro, por supuesto. Sí. ¿Mm? Ahora sí que un dato es un dato. Exactamente. Y es súper interpretable, ¿no? Entonces, bueno, de tarea se nos queda ya empezar sobre todo hagan la primera entrevista, porque ya cuando tengan la primera entrevista, que me encantaría que fuera esta semana, pero entonces tendríamos que reunirnos otra vez y está muy difícil reunirnos en un horario que no sea en sábado, ¿verdad? Por lo visto. O sea que El tuviéramos... sábado sí se conectaron varios compañeros. Digo, el sábado fue el jueves y no llegó. Ay, ¿cuándo? ¿Por qué no me avisan? No, pues acuérdense que luego ando ahí en juntas de docentes, avísenme, por favor. Ayuden a esta pobre viejita, que luego se le va gacho. Y perdón, la verdad es que no me gusta quejarme, pero hemos tenido una cantidad obscena de trabajo esta semana porque estamos entregando justo reactivos, Jonathan, para toda la base de reactivos de la universidad, entonces estamos a marchas forzadas. Y pues qué lástima, porque aquí estuve, entonces hubiera estado buenísimo tener la clase. Bueno, ¿y a qué hora era? ¿Jueves a qué hora era? 7 u 8 de la noche, algo así. Bueno, hacemos un segundo intento y nos conectamos el día jueves solo para que me presenten sus entrevistas, para que ustedes las puedan ir haciendo. O esperamos al sábado, digo, tampoco es fundamental. Si no se puede, no se puede, pero si sí, No, pues si se puede, si no, pues. Así que también tienen que decir los demás compañeros, ¿no? Podemos trabajar los documentos y en mi caso, lamentablemente no puedo. Ese día doy clase de 5 a 9 y tengo lo del un diplomado y se me complica un poco, pero puedo trabajar con mis compañeros la entrevista y si alguien se puede conectar de ellos, pues se puede presentar. bueno, vamos a dejarlo así, tentativo, ¿sale? Pero comuníquense conmigo, por favor, háganle el paro, insisto, a esta viejita que luego hoy regálenme una agenda también, ¿no? El día del maestro, por favor. Pero de todos modos, en caso de que no se pudiera o algunos definitivamente nada más podrían entrar poquititos, entonces nos vemos el día sábado con sus entrevistas y a partir del día sábado al siguiente sábado realizamos ya la primera entrevista, ¿sí? Y después de eso van a tener información ya mucho más concreta para hacer su segunda entrevista, porque ¿para qué les pido ahorita que hagan una segunda protocolo de preguntas? Si realmente se va a construir cuando nuestra entrevistada o entrevistado nos den información. ¿Sí? Esta primera entrevista tiene que ser para que generen confianza, para que vayan entrando en el tema. Eviten preguntar por qué, vámonos con cómo, cuándos, para qué en dado caso. Eviten las preguntas cerradas de sí o no. ¿Tú conoces qué es violencia de género? No me sirve. ¿Sí? Para ti, ¿qué es violencia de género? ¿Cómo has vivido la violencia de género? ¿Más o menos me explicó? Sí, Sí, claro. Vale. Bueno, tentativo el jueves, nos comunicamos por el WhatsApp. Les encargo mi recordatorio, por favor. Ay, no es cierto, aparte olvídenlo, ¿qué creen? Yo no puedo. No, nos vemos el sábado. Estoy loca, qué bueno que ya no estoy tan loca, pero sí, no puedo. Nos vemos el día sábado, normalito. O en dado caso, los miércoles lo tienen difícil ustedes. Pues sí podemos. Bueno, yo en mi caso, pues trabajo
de lunes a sábado, pero si ese día puedo y tenemos ya para ese día listo eso, pues ya le mandaría un WhatsApp y ya para que se la presentemos. Bueno, entonces nos quedamos así tentativo y vamos a estar en comunicación y si se puede, bien. Si no, nos vemos normal el día sábado, pero sí adelanten, por favor. Consentimientos informados y entrevista. Y súmelo a la que me tenían que presentar hoy, que entonces era antecedentes y marco teórico. ¿Cómo van con sus marcos ya? Sí, ya mejor, al parecer. ¿Ya van agarrando más formita? Sí, Bueno, ahí más o menos. ok. También pueden ser asesorías personalizadas, esas no se me olvidan, lo juro. ¿Va? Y vamos, seguimos checando ahí. Antecedentes. No metan tanta estadística en antecedentes, por favor, no nos sirve de tanto en quali. Una que otra nada más. INEGI dice que las mujeres son más golpeadas desde no sé cuándo. Poquitas de esas, porfa, ¿va? Sí, profe. Bueno, ya los dejo ir, que ya nos pasamos. Cuídense mucho, me dio mucho gusto esta clase, me gustó mucho, me voy muy de buenas. Pásenla bien, tengan muy bonito fin de semana y estamos en comunicación, ¿sale? Sí, profesora. Sí, Muchas profesor, hasta gracias. luego. Gracias, hasta luego. Cuídense, Lo bonito abrazos, fue- bye.